El Papa Francisco acaba de publicar un pequeño documento, breve documento muy interesante sobre el papel de la literatura en la formación, tanto de seminaristas como de agentes de pastoral. Y como vengo haciendo en otras ocasiones, voy a tratar de sintetizar este documento para facilitar su posterior lectura, es decir, el video no reemplaza la lectura. Es una invitación entonces del Papa a valorar la literatura como mediación de formación. Dice que la importancia que tiene la lectura de novelas y poemas en el camino de la maduración personal, subraya esto sobre todo. A diferencia de los medios audiovisuales, dice, donde el contenido en sí es más completo, y el margen de tiempo para enriquecer la narración o interpretación suelen ser reducidos, en la lectura de un libro el lector es mucho más activo. En cierta forma, él reescribe la obra. La literatura tiene que ver, de un modo u otro, con lo que cada uno de nosotros busca en la vida, ya que entra en íntima relación con nuestra existencia concreta, con sus tensiones esenciales, sus deseos y significados. Debemos seleccionar nuestras lecturas con disponibilidad, sorpresa, flexibilidad, dejándonos aconsejar, pero también con sinceridad, tratando de encontrar lo que necesitamos en cada momento de nuestra vida. Para un creyente que quiera sinceramente entrar en diálogo con la cultura de su tiempo o simplemente con la vida de personas concretas, la literatura se hace indispensable. Gracias al discernimiento evangélico de la cultura es posible reconocer la presencia del espíritu en la multiforme realidad humana, es decir, es posible captar la semilla ya plantada de la presencia del espíritu en los acontecimientos, sensibilidades, deseos y tensiones profundas de los corazones y de los contextos sociales, culturales y espirituales. Y al respecto, la literatura es una mediación privilegiada. La literatura descubre los abismos que habitan en el hombre, mientras que la revelación y luego la teología los remontan para mostrar cómo Cristo viene a atravesarlos e iluminarlos. La literatura es, pues, una vía de acceso que ayuda al pastor a entrar en un diálogo fecundo con la cultura de su tiempo. La literatura abre el mundo a la palabra de Dios, a reconocimiento de esa palabra ya presente. La literatura puede hacer a los futuros sacerdotes y a todos los agentes pastorales más sensibles aún a la plena humanidad del Señor Jesús, en la que se expande plenamente su divinidad. La literatura nos prepara para comprender y, por tanto, para afrontar las diferentes situaciones que pueden presentarse en la vida. En la lectura nos sumergimos, nos zambullimos en los personajes, en las preocupaciones, en los dramas, en los peligros, en los miedos de las personas que finalmente han superado los desafíos de la vida, o quizás durante la lectura damos consejos a los personajes que después nos servirán a nosotros mismos. Al leer buena literatura me convierto en un millar de hombres y sigo siendo yo mismo. Jorge Luis Borges decía a sus estudiantes, lo más importante es leer, entrar en contacto directo con la literatura, sumergirse en el texto vivo que tenemos delante, más que fijarse en las ideas y en los comentarios críticos. Es escuchar la voz de alguien. La tarea de los creyentes y en particular de los sacerdotes es precisamente tocar el corazón del ser humano contemporáneo para que se conmueva y se abra ante el anuncio del Señor Jesús, y en ese esfuerzo la contribución que la literatura y la poesía pueden ofrecer es de un valor inigualable. Hoy, decía Eliot, hoy el problema de la fe no es en primera instancia el de creer más o creer menos en las proposiciones doctrinales. Está más bien relacionado con la incapacidad de muchos para emocionarse ante su creación, ante los otros seres humanos.
Se plantea aquí, por tanto, la tarea de sanar y enriquecer nuestra sensibilidad. El Papa, que acaba de comentar recién el texto de Eliot, dice también en una entrevista: creo que Occidente carece un poco de poesía. Y también él cita ahora a Karl Rahner, o ideas de Rahner, una afinidad espiritual profunda entre el sacerdote y el poeta existe. Rahner decía que la palabra poética llama a la palabra de Dios. Para los cristianos, la palabra de Dios y todas las palabras humanas dejan el rastro de una intrínseca nostalgia de Dios, tendiendo hacia esa palabra. El ejercicio de la lectura es entonces como un ejercicio de discernimiento, gracias al cual el lector está implicado en primera persona como sujeto de lectura y al mismo tiempo como objeto de lo que lee. Leyendo una novela o una obra poética, en realidad el lector vive la experiencia de ser leído por las palabras que lee. Así el lector es semejante a un jugador en el campo. Juega y al mismo tiempo el juego se hace por medio suyo, en el sentido de que él está totalmente involucrado en lo que realiza. Es interesante esta asociación también de la literatura o el arte con el deporte. Sirve para hacer eficazmente experiencia de vida la literatura, así hay que buscarle una utilidad. El riesgo consiste en caer en un eficientismo que banaliza el discernimiento, el riesgo hoy cultural, que empobrece la sensibilidad y reduce la complejidad. Por eso es necesario y urgente contrarrestar esta inevitable aceleración y simplificación de nuestra vida cotidiana, aprendiendo a tomar distancia de lo inmediato, a desacelerar, a contemplar y a escuchar. Esto es posible cuando una persona se detiene a leer un libro, por el gusto de hacerlo. Distancia, lentitud y libertad son rasgos de una aproximación a la realidad que encuentra en la literatura una forma de expresión no exclusiva, sino privilegiada. Leyendo un texto literario nos ponemos en la condición de ver también por otros ojos, ampliando la perspectiva que expande nuestra humanidad. Leyendo descubrimos que lo que sentimos no es solo nuestro, es universal, y de este modo ni siquiera la persona más abandonada se siente sola. A medida que identificamos rastros de nuestro mundo interior en medio de esas historias, nos volvemos más sensibles frente a las experiencias de los demás, salimos de nosotros mismos para entrar en lo profundo de su interior, podemos entender un poco más sus fatigas y deseos, vemos la realidad con sus ojos y finalmente nos volvemos sus compañeros de camino. Al abrir al lector a una visión amplia de la riqueza y la miseria de la experiencia humana, la literatura educa su mirada a la lentitud de la comprensión, a la humildad de la no simplificación y a la mansedumbre de no pretender controlar la realidad y la condición humana a través del juicio. La mirada de la literatura forma al lector en la descentralización, en el sentido del límite, en la renuncia al dominio cognitivo y crítico, en la experiencia, enseñándole una pobreza que es fuente de extraordinaria riqueza. La literatura ayuda al lector a destruir los ídolos de los lenguajes autorreferenciales, falsamente autosuficientes, estáticamente convencionales, que a veces corren el riesgo de contaminar también el discurso eclesial, aprisionando la libertad de la palabra. La palabra literaria pone en movimiento el lenguaje, lo libera y lo purifica. En definitiva, lo abre a las propias ulteriores posibilidades expresivas y explorativas. Lo hace capaz de albergar la palabra que se instala en la palabra humana. No cuando esa se autocomprende como saber ya completo, definitivo y acabado, sino cuando se convierte en vigilante, escucha y espera de aquel que viene para hacer nuevas todas las cosas. El sacerdote también está investido de ese papel originario, de poner nombre, de dar sentido, de hacerse instrumento de comunión entre la creación y la palabra hecha carne,
y del poder de iluminación de cualquier aspecto de la condición humana. La afinidad entre el sacerdote y el poeta se manifiesta en esta misteriosa e indisoluble unión sacramental entre la palabra divina y la palabra humana.